vamos a estar hablando de un tema que tiene por título: le servimos al Dios que hace lo imposible posible. Amén, oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu hermosa presencia, Señor. Y te pedimos que dentro y bajo esa hermosa presencia en este día continuemos, Señor, a estudiar tu palabra. Que tú la uses, Señor, para enseñarnos, para instruirnos, para consolarnos, para exhortarnos y edificar. Que esta palabra cumpla el propósito por el cual tú la has traído en el día de hoy. Habla nuestras vidas, Señor, conforme a la necesidad de cada uno. En el nombre de Jesús, amén y amén. 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 Gloria a Dios. Fíjense, qué bueno que nosotros le servimos a un Dios que para Él nada es imposible. Nosotros todos el día de hoy estamos aquí porque Dios así lo hizo posible. Amén. Porque Dios nos ha sacado de ese lodo cenagoso, como dice la palabra de Dios, y puso nuestros pies sobre piedra, que es Cristo Jesús. Nosotros estamos aquí en el día de hoy porque aunque ha habido adversidades, enfermedades, escasez, Dios siempre ha sido fiel y nos ha suplido, nos ha sanado, nos ha proveído. Y es tan importante que nosotros sepamos que Dios puede hacer lo imposible posible. Amén. Porque va a haber momentos en nuestras vidas como seres humanos que nos vamos a enfrentar o encontrar en situaciones o en problemas que nosotros como seres humanos no vamos a hallar la respuesta, no vamos a hallar la salida, o no vamos, mejor dicho, no vamos a saber cómo solucionar ciertos problemas. Situaciones ya sea de papeles, ya sea de enfermedad, ya sea económico, sea del índole que sea. Yo te aseguro, porque dice la palabra de Dios que estas mismas aflicciones se van cumpliendo en todos los hermanos, que tanto ustedes como yo vamos a pasar por situaciones, y ya hemos pasado por situaciones, donde nosotros con nuestra capacidad humana no vamos a saber qué hacer. Amén. Fíjense lo que dice Malaquías 33:3, y aunque no lo puse ahí, pero dice: clama a mí y yo te voy a responder, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Fíjense, cuando nosotros clamamos a Dios, Dios nos enseña cosas grandes, cosas que nosotros no sabemos, cosas que están ocultas. Fíjense, el ojo humano puede ver tan poco. En una ocasión, y sé que me estoy desviando un poco porque ni he entrado en la predicación, en una ocasión un siervo de Dios estaba siendo rodeado por un ejército. Y este siervo de Dios tenía un ayudante que él tenía. Y el ayudante estaba atemorizado. ¿Por qué? Porque era un gran ejército que venía a atacarlos. Los iban a poner presos, ¿verdad? Era un profeta de Dios. Y el profeta de Dios oró y le dijo: Señor, abre los ojos a este siervo mío, para que él pueda ver que más son los que están con nosotros que los que están con él. Amén. Si usted abre sus ojos espirituales y se da cuenta, el mundo espiritual es más real que este mundo. Amén. Y el mundo espiritual es donde nosotros vamos a llegar un día. Amén. Así que hay tantas cosas que nosotros no sabemos, y es por eso que tenemos que buscar de Dios, porque Dios tiene siempre la solución para todo. Vamos a ir a Lucas 1:37. Lucas 1:37 dice: porque nada hay imposible para Dios. Ahora fíjense, cuando nosotros leemos este versículo tan corto pero tan poderoso, ¿qué en tu vida ha pasado? Porque a veces nosotros pasamos por situaciones, problemas, circunstancias, escasez, que a veces nosotros perdemos esperanza o fe de que algo ya se cumpla. A veces decimos: no, esta enfermedad no me va a dejar salir adelante, esta escasez no me va a dejar llegar a la meta que yo tengo, esta situación, este problema que estoy pasando familiarmente no va a permitir que se cumpla la promesa que Dios me ha dado. Porque a veces pasan tantas cosas en nuestra vida que la gente va perdiendo la ilusión, el sueño, la fe, la esperanza. Pero usted sabe por qué la gente pierde eso: porque no lee la Biblia. Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, no las noticias del mundo, la palabra de Dios. Y aunque vengan problemas, aunque vengan circunstancias, aunque vengan situaciones adversas, si nosotros mantenemos nuestro oído a la palabra de Dios, nuestra fe va a estar firme.
Y vamos a saber que para Dios no hay nada imposible. Ahora, ¿en qué situación te encuentras tú en este día? Sea la situación que sea, como decía mi papá hace unos momentos, hace ya muchos años, a mi mamá le dieron 6 meses de vida. Eso no es fácil. ¿Pero fue posible para Dios sanarlo? Claro. Amén. ¿En qué situación te encuentras tú en este día? ¿Una enfermedad, una escasez, un problema familiar, un proceso legal? Hermano, para Dios no hay nada imposible. Amén. Amén. Aún Dios le dijo a su profeta, tú ves esos huesos secos que están ahí, háblales, que formen carne. Amén. Y se empezaron a formar y cobraron vida. Aún tu sueño, escucha bien, aún cuando pasan los años, porque a veces nosotros venimos a este país con grandes sueños, con grandes metas, y nos damos cuenta que las cosas no son como nosotros pensábamos. Pero eso quiere decir de que Dios va a parar el propósito por el cual te trajo. A veces nosotros pensamos que con el tiempo y las circunstancias y los problemas, que esas metas y esos sueños se van perdiendo. Dios nunca se olvida del propósito. Porque el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar Amén. hasta el día de Jesucristo. Amén. En medio de esa adversidad, en medio de ese proceso, en medio de esa escasez, en medio de la adversidad que estás pasando, tú no lo puedes ver con tus ojos humanos, pero Dios te está acercando a la meta y a la promesa que tiene para tu vida. Amén. Tú quizás no lo puedes ver. Yo hablé de esto hace unos meses atrás con la vida de José. José ya era el líder de Potifar, un gran hombre en la tierra de Egipto. Y de ser un gran líder y tener gente bajo su cargo, fue enviado a la cárcel. Todo el mundo podría pensar, no se va a cumplir el sueño de Dios. Pero desde la cárcel, mi hermano, desde la cárcel lo sacó Dios al sueño, a la promesa que Dios tenía. Amén. No importa qué tan abajo tú estés. No importa qué tan fea se vea tu situación. De ahí Dios te puede sacar a la Amén. promesa, a la Amén. palabra que Dios te ha dado. Amén. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible y Dios no ve las cosas. Nuestra vista es tan limitada. Por eso es que nosotros tenemos que caminar por fe. Porque por fe caminamos hacia la promesa. Porque si caminamos por vista, nosotros empieza la duda, empieza la incredulidad. Lucas 18:27 dice: Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Amén. Ahora hazte tu pregunta, porque a veces nosotros como seres humanos, nosotros tratamos por todas las formas, contactos, llamadas, personas, hacemos todo lo que para nosotros, nuestra fuerza, nuestra inteligencia, sabemos y creemos que es lo que necesitamos hacer, pero todavía no resulta, todavía no pasa, todavía te sientes estancado en la misma situación. Es más, el enemigo a veces te hace pensar que estás echando para atrás. Pero eso es lo que tú puedes ver o lo que el enemigo te quiere hacer ver. Pero como dije ahorita en la historia de José, desde una cárcel lo sacó. Entonces, lo que es imposible para nosotros, para Dios es posible. Amén. Sí, Señor. Amén. ¿Y sabes cuál es la llave de eso? La fe. Porque tú tienes que creerlo. Amén. Tú tienes que creer. Y más adelante lo vamos a ver. Él le dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Ahora, este versículo también nos determina una gran verdad, que hay cosas imposibles para el hombre. Hay muchas cosas que para nosotros son imposibles. Amén. A veces tú quieres un mejor trabajo, intentas y no pasa. Para Dios es posible. Fíjense, Dios es un Dios tan soberano que Dios hace las cosas como Él quiere. Y Dios siempre se va a llevar la gloria, mi hermano. Amén. Dios siempre se va a llevar la Amén. gloria. Cuando tú empiezas a creer que es por tus habilidades, por tu contacto, por tu diligencia, aún por tus oraciones, cuando tú empiezas a creer que es por ti, Dios dice, no, esto no es por ti, esto es por mí. Amén. Y te lleva a un punto donde tú tienes que clamar a Él y te das cuenta que desde donde estás bien abajo te saca a donde Él te quiere tener. Dios es un Dios perfecto. Marcos 10, empezando en el versículo 23. Marcos 10. Dice así: entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos,
cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Es una pregunta, fíjense en el versículo. Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Amén. Fíjense, Jesús estaba enseñando algo donde estaba diciendo que era muy difícil la gente que confía en la riqueza entrar en el reino de Dios. Entonces le dijeron: entonces ¿quién va a ser salvo? Bueno, eso para ustedes no es posible. Para nosotros es imposible tener la vida eterna. Por muy buena gente que tú seas, por todas las obras de caridad que tú hagas, porque no es por obra, es por fe, por gracia. Gracias. Amén. Por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Entonces Jesús aclara: sí, para esto ustedes no es posible, pero para Dios sí, porque para Dios no hay nada imposible. Amén. Amén. Entonces fíjense, así como la salvación es posible a través de la fe, del sacrificio que hizo Jesucristo, por la fe de nosotros creer en eso, es posible. Entonces eso es lo que Dios nos está tratando de enseñar. Que hay cosas para nosotros como seres humanos que son imposibles, pero no son imposibles para Él. Amén. Y entonces va a haber circunstancias, situaciones en nuestra vida donde nosotros como seres humanos vamos a tener que reconocer y decir: Señor, yo no puedo hacer esto solo. Yo no sé cuál es la salida, yo no sé cuál es la decisión que debo tomar, porque uno como ser humano toma las mejores decisiones en el momento de la circunstancia, pero uno realmente no sabe qué es lo mejor. Ciertamente no vamos a saber más que Dios. Por eso es que hay que encomendar nuestra vida a Dios. Pero ciertamente va a haber muchas circunstancias que nosotros no vamos a saber qué hacer. Vamos a ir a Marcos 9:23. Marcos 9:23. Y aquí es donde entra la otra parte de cómo Dios hace lo imposible posible. Jesús les dijo: si puedes creer al que cree, todo es posible. Amén. Ahora, para nosotros como seres humanos, hay cosas que son imposibles. Para Dios todo es posible. Pero una vez que nosotros alineamos nuestra vida con fe a lo que dice Dios, entonces al que cree, todo es posible. Amén. Fíjense lo hermoso que es la palabra de Dios. Con nuestra propia fuerza, nuestra inteligencia, nuestra sabiduría, no. Pero si nosotros creemos que hay un Dios que hace lo imposible posible, entonces porque nosotros creemos, se hace todo posible. Amén. Amén. La fe Amén. es la llave Qué bueno. para que lo imposible se haga posible, pero tenemos que reconocer que es Dios, no somos nosotros. Amén. Sí, Señor. Nosotros podemos tener la fe, bueno, es lo que Dios nos requiere, pero tenemos que reconocer que es Dios quien está haciendo lo imposible posible. Y tenemos que saber que es la fe. Miren, nosotros no podemos andar en temor, no podemos andar en duda, no podemos andar asustados. Tenemos que caminar en fe. Es más, la palabra de Dios dice que la fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Es imposible. También dice que es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay o que le existe y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Vamos a ir a Marcos 9, empezando en el versículo 14. Marcos 9, No de 14. empezando en el 14. Vamos a leer una historia. Y dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti a mi hijo que tenía un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros?
¿hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayó en tierra, quien cayendo en tierra, se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Él le dijo: desde niño. Y muchas veces lo echan en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Versículo 23. Jesús le dijo, fíjense lo que le dice Jesús. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayúdame en incredulidad. Faltaba fe. Él dijo que creía, pero después dijo que lo ayudara a creer. Fíjense, nosotros al principio podemos decir que creemos, pero cuando estamos en medio de la adversidad, del problema, que el enemigo empieza a tirar dardos de duda. Hermano, y esto es algo humano. Si usted está pasando por una situación difícil y su fe está decayendo, su alegría, su gozo de su salvación, su relación con Dios, hermano, clame a Dios. Amén. Clame a Dios, porque en ese momento dile a Dios que te dé la fe necesaria para tú poder pasar, porque la fe va a ser la clave. Acuérdense que Pedro empezó a caminar en las aguas porque tuvo fe. Cuando Jesús le dijo: ven a mí, y él fue y empezó a mirar el viento y toda la tempestad y se empezó a hundir. Entonces también Jesús le dijo al mismo Pedro: Satanás ha venido a mí y me ha pedido tu alma para zarandearla. O sea, mejor dicho, van a venir muchas pruebas a tu vida. Y yo he orado al Padre para que tu fe no falte. Jesús mismo sabía que era la fe de Pedro que se tenía que mantener firme en medio de la adversidad, en medio de las pruebas. Pero este hombre, en medio de esta circunstancia, él dijo: creo, pero dijo también que lo ayudara a creer. Después dice: y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, vamos en el 25, reprendió al espíritu inmundo diciendo: el espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndolo con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y él se levantó. Amén. Amén. O sea que a la final el hombre tenía algo de fe, pero le clamó a Dios, a Jesús, para que le diera la fe. Pero a la final, ese mismo clamor, ahí se cumple Jeremías 33 en el instante. Ese mismo clamor, porque dice clamó, fíjense que lo dice clamó. Y el padre del muchacho clamó y dijo, estamos en el versículo 23, creo, ayúdame en incredulidad. Amén. Instantáneamente Jesús ahí liberó al muchacho. O sea que si le faltaba algo de fe al Padre, en ese mismo momento, por clamar a Dios por fe, que lo ayudara, Lo ayudó. Inmediatamente lo hizo. Amén. Amén. Entonces, sabiendo que hay situaciones en nuestra vida que para nosotros son imposibles, pero también sabiendo que tenemos a un Dios que hace lo imposible posible, y sabiendo que la fe es la clave, cuando tú te encuentres en esas adversidades, en esas pruebas, y tu fe está faltando, clama a Dios. Amén. Amén. Para que Dios te dé la suficiente fe para atravesar esa prueba. Ahora fíjense, hay pruebas difíciles, mis hermanos. Yo no sé cómo hace la gente que dice que cree en Dios y no viene a la iglesia, porque la iglesia es tan necesaria para que nosotros aprendamos su palabra, para buscarlo. Hay mucha gente, si nosotros podemos clamar en nuestra casa y nosotros podemos buscar de Dios, pero no es lo mismo. Usted se va a ir alejando y alejando y alejando. ¿Por qué? Porque hay pruebas difíciles, hay pruebas que duran muchos años. 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, 20 años, 30 años. 38 años tenía, dice la palabra de Dios, aquel hombre que no caminaba. Y estaba al lado de un pozo, que descendía el ángel de Dios, y el que primero tocaba el agua era sanado. Y cuando Jesús vino, dice la palabra de Dios, que le dijo, Señor, yo no tengo quien me agarre y me tire en el agua, y alguien siempre llega primero que yo, no puedo ser sanado. 38 años, mi hermano, padeciendo este hombre.
Y en ese mismo momento Jesús le dijo, en este día eres sana. Y fue sana. Y le decía tirar al pozo. Se le ha tirado el pozo, exactamente. Pero lo que le estoy diciendo es que hay pruebas que son difíciles. Es más, nosotros, si somos sinceros, como creyentes, tenemos que saber a convivir con las pruebas. Fíjense, Moisés tuvo 40 años en el desierto, antes de guiar al pueblo de Dios. 40 años en el desierto. Y Dios lo llama a guiar a su pueblo y estuvo otros 40 años en el desierto con el pueblo de Dios. Y a veces nosotros nos quejamos porque tenemos 6 meses en la misma prueba. O 2 años, o 3 años, hermano. No ponga la mirada en la prueba. Cuando usted empieza a poner la mirada en la prueba, la incredulidad va a venir, la desilusión, esto no es lo que yo pensaba que con Dios mi vida va a ser mejor. Claro que es mejor si ya tienes vida eterna. Eso nadie te lo puede quitar. Amén. Amén. Ahora, si no tienes tu fe puesta en eso, a mí me pueden venir y matar mañana. No digo que sea bueno para mi familia, pero yo voy al cielo, hermanos, lo mejor. Como decía mi papá, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Tienes la vida eterna. Y si tú te concentras en la palabra de Dios y en amar a Dios, va a haber problemas. Si Dios nunca dijo, sígueme y tus problemas se van a solucionar. Es más, dice, todo el que quiere ser cristiano padecerá por mi nombre. Amén. Dice la palabra de Dios. Entonces los padecimientos no se van a salir. Es nuestra vida que nosotros vamos a poder caminar en medio de la adversidad, en medio de la enfermedad, en medio del problema. Vamos a poder tener esa paz de Dios, vamos a poder seguir adelante. Y la vida sí es mejor, porque ahora si usted decide no seguir a Dios, ahí las cosas sí completamente se complican. Quiero leer unas palabras que escribí aquí. Dice, ahora podemos decir, bueno, pastor, estas cosas están escritas en la Biblia, le sucedieron esas cosas a esas personas en aquellos tiempos. Pero nosotros vivimos en el ahora, en estos tiempos. Estamos en el siglo XX, siglo XXI, ya no sé ni en qué siglo estamos, ¿verdad? Pero, porque mucha gente dice eso, no, eso era antes. Cuando Jesús estaba, como Jesús no lo iba a hacer. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Dice, Hebreos 13:8. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El mismo Jesús que sanó a los enfermos es el mismo Jesús de hoy. El mismo Jesús que resucitó entre los muertos es el mismo Jesús de hoy. El mismo Jesús que estaba predicando salvación y vida eterna hace más de 2000 años es el mismo Jesús de hoy. Amén. Amén. No cambia. Es el mismo ayer, es el mismo hoy y será el mismo mañana. ¿Qué quiere decir eso? Que si Dios lo hizo con su pueblo, Dios lo hará con nosotros. Amén. Fíjense lo que dice Romanos 15:4. Romanos 15:4. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. O sea que todo eso aconteció y están escritas en el día de hoy para nosotros, para que nosotros también tengamos esperanza, decir, bueno, Dios lo hizo con ellos, como Dios es el mismo ayer y hoy por los siglos, lo va a hacer conmigo también, lo puede hacer conmigo también. Ahora pónganse a pensar, hay millones y millones de cosas que Dios hizo que eran imposibles para el hombre, pero Dios las hizo posibles. Vamos a enumerar algunas. Dios abrió el Mar Rojo. ¿Es eso humanamente posible? Dios hizo que María quedara embarazada sin estar con ningún hombre. ¿Es eso posible para el hombre? Imposible. Dios derribó los muros de Jericó después que ellos le dieron 7 vueltas. Los muros de Jericó no es como una pared de los países de nosotros que son de concreto. Aquí la mayoría son de cartón, ¿verdad? Dice que los muros de Jericó eran tan anchas las paredes que pasaban una carroza de este lado y una carroza de este lado. Imagínense lo ancho que era, imagínense más o menos el ancho de esto, cada muro. Eso no era tan fácil de derrubarlo, y lo derrumbó Jesús, lo derrumbó Dios. ¿Qué cantidad de cosas no hizo Dios? Dios mató a Goliat, porque lo hizo fue Dios. Dios sanó y ha sanado a millones y millones de gente.
Dios alimentó a miles con 2 panes y 5 peces. O 5 peces y 2 panes. O sea, cada uno lo dije como es. Dios resucitó de entre los muertos. Jesús es Dios y resucitó de entre los muertos. ¿Cuántas cosas no ha hecho Dios que para el hombre no son posibles? Pero Él las ha hecho posibles. Amén. Amén. Entonces ahora tráelo a tu vida, a tu realidad, a tu ahora. ¿Y qué situación tú te encuentras o te vas a encontrar donde tú vas a decir, wow, esto yo no sé cómo voy a hacer? Yo no sé cómo voy a salir de esta situación, de este problema. Clama a Dios simplemente. Ten fe que Él lo va a hacer y Él lo va a hacer. Amén. Vamos a ir a 1 Corintios 10:13. 1 Corintios 10:13. Dice así, y esta es una versión un poquito diferente de la Reina Valera. Dice así: hasta ahora ninguna prueba os ha sobrevenido que no pueda considerarse humanamente soportable. Dios es fiel y no permitirá que seáis puesto a prueba más allá de vuestras fuerzas. Al contrario, junto con la prueba os proporcionará también la manera de superarla con éxito. Amén. O sea, fíjese, a veces nosotros pasamos por pruebas, y yo he dicho esto antes, que nosotros pensamos que a Dios como que se le pasó la mano, ¿verdad? Porque son problemas que uno dice, wow, problemas que yo me he podido ahorrar. Que a veces uno entra a un problema que ni sabía que iba a entrar y de repente está en un problema, está en una prueba. Dice, Señor, pues si yo lo que quiero es hacer las cosas bien, quiero que mi familia esté bien, ¿por qué me tiene que venir un problema así? No se preocupen, hermano. Porque si Él lo introdujo en una prueba, ¿a qué está diciendo la palabra? Que Él mismo le va a proveer para que usted salga victorioso de esa prueba. Aunque nosotros pensamos que es una prueba que usted no merece, o una prueba que usted no se quiso meter, o una prueba que usted piensa en el momento que le llega que es muy grande para usted soportar. Yo he dicho esto muchas veces y lo voy a volver a decir. Dios cree en nosotros más que lo que nosotros mismos creemos en nosotros. Dios nos tira pruebas que nosotros nunca nos meteríamos en ellas. Es más, dice la palabra de Dios que Dios metió al pueblo de Israel por esa vía, porque si los metía por otro lado, ellos sabían que se iban a devolver, porque ahí estaban los enemigos más fuertes. Y a veces nosotros como seres humanos, nosotros estamos esquivando por donde Dios nos quiere meter. Y Dios viene y nos empuja. Fíjense, hay un versículo bíblico, una parábola, donde dice que Jesús se montó en una barca y le dijo a los discípulos, pasemos al otro lado. ¿Quién le dijo? Jesús les dijo que pasaran al otro lado. Jesús se montó en la barca y les dijo que pasaran al otro lado. Pero dice, inmediatamente se levantó una gran tempestad, tan fuerte que las olas parecía que iban a partir la nave. Estaban siguiendo el mandato de Dios, con Jesús en el barco, pero todavía la cosa estaba que se iba a destruir. Y a veces tú estás siguiendo a Dios, viniendo a la iglesia, amando a Dios, y se levanta una gran tempestad. Señor, si yo estoy contigo, tú me dijiste que estuviera aquí. Pero que eso no quiere decir que no van a venir las pruebas. Ahí es donde nuestra fe es probada. Ahí es donde nosotros tenemos que decir, bueno, Señor, yo te estoy siguiendo, yo estoy haciendo tu voluntad, yo estoy aquí porque tú me lo has mandado. Si algo se levantó aquí, bueno, yo voy a confiar de que tú, así como dice este versículo, así como se levanta la prueba, tú me vas a proporcionar la salida para yo salir victorioso. Amén. Pero no podemos. Lo que pasa es que nosotros a veces queremos. ¿Saben lo que el ser humano realmente quiere? No quiere pruebas. Es la verdad. ¿Quién quiere problemas? ¿Quién quiere pruebas? Usted no quiere enfermedad, usted no quiere escasez. Nadie lo quiere, mi hermano. Pero es parte. No nos los podemos quitar. Como decía el apóstol Pablo, que él había orado 3 veces que se le quitara ese aguijón, y él le dijo, bástate en mi gracia, porque en mi gracia mi poder se perfecciona. No nos vamos a poder quitar los viles, no nos vamos a poder quitar enfermedad, no nos vamos a poder quitar escasez, no nos las vamos a poder quitar. Es parte de la vida. Entonces aprendamos a cargar esa cruz y en fe seguir adelante
y vamos a tener, dice la palabra de Dios, hay tiempo de guerra y tiempo de paz. Hay tiempos que hay que estar luchando, y hay tiempos que las cosas están más calmadas. Esa es la vida, hermano, altos y bajos, esa es la vida. Vamos a cerrar con esto. Primera de Pedro 5:10. Primera de Pedro 5:10. Dice así. Lo quise dejar de último porque es un buen versículo para cerrar este tema. Dice, y después que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo los restaurará, los hará firmes, los hará fuertes, firmes y les dará seguridad. Después que hayamos padecido un poco de tiempo, Dios mismo nos va a restaurar, nos va a hacer fuertes, nos va a hacer firmes y nos va a dar seguridad. Entonces, ¿qué nos deja saber este versículo? Primero que va a venir prueba, pero es temporal. Toda prueba tiene un tiempo, unas son más largas que otras. Pero Dios mismo se va a encargar, después que nosotros hayamos pasado esa prueba, de restaurarnos, de hacernos fuertes, porque las pruebas siempre te hacen más fuerte, mi hermano. Tú sales de una prueba y cuando tú estás buscando a Dios y tú sales con la victoria. ¿Sabes qué se siente bien? Cuando usted sale de una prueba con la victoria. Porque cuando usted sale de una prueba con la victoria, usted aprende muchas cosas. Primero, Dios es real. Dios está conmigo. Dios me protegió. Dios me defendió. Dios me dio la victoria. Y eso, cuando a usted le viene otra prueba, usted dice, espera un momento. Dios está de mi lado. Ya yo tengo la experiencia que Dios me va a dar la salida, que me va a dar la victoria. Y salimos más fuertes, salimos restaurados, salimos firmes, salimos con seguridad, salimos diciendo, ¿fue difícil? Sí. Es como cuando vienen los dolores de parto a una mujer, ¿verdad? Yo no soy una mujer, pero la misma Biblia lo dice. Cuando llega la criatura, ni se acuerda de los dolores de parto. Así mismo, cuando nosotros tenemos una victoria, ni nos acordamos de esa guerra. La obtuvimos, la conquistamos y le damos gracias a Dios porque Dios fue fiel. Amén. Vamos a estar de pie.